Vamos a continuar con el tema de series espectrales y hoy lo que voy a hacer es ver un poquito con más especificidad las fórmulas que se obtuvieron para predecir las líneas espectrales de los gases incandescentes, es decir, de los elementos de la tabla periódica, cuando se llevan a la incandescencia en estado gaseoso, y vamos a seguir la línea histórica. Por lo tanto, vamos a ver hoy un poquito más en detalle la ecuación de Rydberg y cómo se realmente, qué relación esto tenía con la intensidad de la energía radiante o de las curvas de irradiancia total de un cuerpo cuando se lleva a la incandescencia. Lógico que el efecto de incandescencia es un efecto electromagnético y térmico, en conjunción, podríamos decir, pero esto en realidad lo que vamos a estudiar ahora es qué pasaba con estas líneas, dónde se ven estas líneas en esa curva del espectro. Por supuesto no voy a dar mucha especificidad en la parte, digamos, técnica y tecnológica con respecto a las experiencias, cómo fueron los detectores o cómo se levantaron las curvas. Simplemente voy a mostrar los resultados de las curvas obtenidas y con eso vamos a tratar de comprender, de acuerdo a la curva levantada en forma empírica, cómo se representaría una línea que podría ser de emisión o de absorción respectivamente, en todo el rango del espectro, no solamente en la zona visible, porque en la zona que no es visible, la ecuación de Rydberg se pudo generalizar. No tan es así el caso de la generalización para distintos elementos, que hubo que esperar un poquito a la teoría de Bohr, pero sí esta ecuación, que todo el mundo sabía, encaja perfectamente para el átomo de hidrógeno y discrepa mucho para el resto de los elementos, salvo para aquellos casos donde hay isótopos del hidrógeno, donde son elementos que tienen un solo electrón, a la moderna, un solo electrón, porque en esta época todavía el electrón estaba ahí en duda hasta el descubrimiento que hizo Thomson, y por lo tanto no se podía hablar de electrones, porque no existía la palabra prácticamente. Entonces, no se entendía muy bien por qué encajaba muy bien la ecuación de Rydberg para el hidrógeno dentro del rango visible, que ya lo había dicho Balmer, y fuera del rango visible, que ahora vamos a ver cómo se generalizó, quiénes lo generalizaron en forma histórica, pero también el tema de la ecuación de Rydberg tenía el problema de que para los otros elementos más o menos no encajaba, y cuanto mayor era el número del elemento en la ubicación de la tabla periódica, más discrepaba la ecuación de Rydberg. Esto es un tema interesante porque nadie habla de la ecuación de Rydberg, por ejemplo, para el helio, para qué sé yo, el mercurio, para el oro, porque realmente la ecuación de Rydberg, así como está, no funcionaba. Inclusive con los arreglos que se hicieron posteriores a Rydberg, cuando ya realmente uno se empieza a meter, los físicos se empiezan a meter en el mundo atómico, tampoco se pudo encontrar una ecuación de Rydberg adecuada para predecir las líneas espectrales del resto de los elementos. Con algunas aproximaciones se pudieron hacer algunos arreglos, pero no funcionó muy bien, que digamos. En consecuencia de esto, hubo una pregunta de la última clase donde me preguntaron cómo se midió fuera del rango visible. Bueno, vamos a tratar de entender eso también. Entonces vamos a plantear dos cosas en la ecuación de Rydberg. ¿Cómo se generaliza la ecuación de Rydberg? En primera instancia, fuera del rango visible, que ya Balmer lo había hecho, dentro del rango visible le había sacado una ecuación, y fuera del rango visible, quienes estudiaron la ecuación de Rydberg fuera del rango visible. Pero todo esto se hizo únicamente para el hidrógeno y para los llamados hidrogenoides, que son isótopos del hidrógeno. Pero eso vino después, porque en realidad eh, nadie entendía muy bien por qué esa ecuación funcionaba, dado que no había ninguna teoría de la cual se podía derivar esa ecuación.
Entonces vamos a ir, voy a compartir la pizarra y vamos a tratar de ir haciendo un esquema para comprender bien qué pasó históricamente con todo esto. Así que bueno, voy a ir colocando la pizarrita, si me dan 2 minutos. Eh, y lo que otro que le quería decir es que la parte empírica de cómo se puede observar, yo he traído hoy un resultado empírico que he tenido cuando trabajaba en el grupo de historia de la física, y este resultado empírico lo que tiene de bueno es que eh, se puede ver muy bien las 4 líneas del hidrógeno que se ven a ojo desnudo, podríamos decir, y también fuera del rango visible, como fue la detección. Así que bueno, voy a compartir ahora sí la pizarra para que la podamos ver. Muy bien, empecemos. Voy a salir yo, así se puede ver y podemos disponer de la pizarra en forma completa. Lo primero que vamos a ver es ¿qué nos dice la irradiancia? Vamos a afinarle la punta al lápiz. Irradiancia de un cuerpo negro a una temperatura dada. Nosotros habíamos visto que la irradiancia de un cuerpo negro a una temperatura dada, en las clases anteriores, lo que habíamos visto fue que tiene, a ver, este tipo de forma, y el rango visible va entre los 300 y pico a los 700 y pico nanómetros, ¿sí? Y ahí tenemos toda la banda de colores, que es lo que habíamos dicho hasta el momento. Recuerden que es una curva de este tipo y que Planck había realizado perfectamente. El tema es que cuando uno mide esta irradiancia a través de un detector experimental de radiación electromagnética, en realidad no se ve la curva, digamos, bonita como uno la tendría en forma teórica, como esta que yo estoy dibujando acá arriba, ¿no? Toda como una especie de panacea armoniosa, podríamos decir, donde está el máximo, como uno la estudia, ¿no? Sino que en realidad se empiezan a ver cosas semejantes a estas de acá abajo. Si uno lo mira, la curva tiene la forma, el detector experimental muestra la forma. Recordemos que esta forma que yo estoy mostrando acá barre también el rango visible, ¿m? Va entre los 300 y pico a los casi 700, y esto continúa como continúa por acá afuera, ¿no? Pero se empiezan a ver picos, como ustedes pueden ver. Estos picos son los que representan en el detector las líneas tanto de emisión o de absorción, dependiendo de la experiencia que haya hecho. Es decir, si se toma un elemento, como en este caso, el elemento que está tomado es el clásico hidrógeno, porque es con lo que se hizo históricamente, uno puede ver la irradiancia del hidrógeno a una temperatura dada en la zona visible. Recordemos que estamos en la zona visible. Teníamos estos valores, teníamos 410, 434, 486, 656 nanómetros, esto está medido en nanómetros, dentro del rango visible. Estas serían unas líneas de emisión, y si uno las proyecta a la curva, puede ver que acá aparecen los picos, ¿sí? 410 estaríamos por acá, 434 por acá, bueno, 486 por acá y 656 por acá. Quiere decir que estos 4 picos grandes estaríamos observando en el detector las líneas empíricas. Lo que pasa es que también uno puede ver que hay líneas y picos fuera del rango visible, y si uno siguiese este estudio, de lo cual no lo dispongo en este momento, pero si uno siguiese como continúa la curva, encontraría más líneas fuera del rango visible. Estas líneas en el detector de la curva de irradiancia, que uno que ya conoce, que es la curva con la que han peleado muchos, Wing, Ryder-Sheen y el que tuvo éxito, que fue Planck,
puede ver muy bien que en el rango visible, que sería esta zona, estarían representadas esas líneas. Pero acá abajo, si ustedes pueden ver con otros colores, están representados fuera del rango visible. ¿Sí? Tenemos una gran concentración acá en la parte, digamos, del ultravioleta, porque estamos en longitudes de onda, en términos de la irradiancia, al revés, perdón, la irradiancia en términos de la longitud de onda, y fuera del rango visible también tenemos una gran cantidad de líneas, ¿sí?, que estarían por esta zona, ¿no?, si uno siguiese con la curva por aquí. Para las personas que me preguntaron cómo se midieron fuera del rango visible, se midieron a través de la curva de intensidad de la energía radiante con detectores, que hoy no me voy a poner a explicar cómo funcionaban estos detectores y cómo se levanta esta curva empíricamente. Eso sería, tendríamos que dejarlo para otro tema, porque en realidad no es la idea de hoy hacer eso. Pero sí interesa que sepan que en la curva de irradiancia en términos de la longitud de onda se puede ver muy bien el rango visible y los picos que corresponden a las líneas tanto de emisión o de absorción del espectro del hidrógeno. Acá estaríamos en el espectro del hidrógeno. Creo que con esto queda muy claro cómo se detectó esto. O sea, que esta es una de las preguntas que me habían hecho y que les prometí que lo iba a contar con detalle. Bueno, creo que acá está claro. Acá yo marqué el rango visible. Fíjense que tenemos estas líneas estarían dentro de la zona del ultravioleta. Por eso tenemos dos líneas violetas que estaríamos... Bueno, habría que tomar bien los resultados. Por supuesto, este gráfico que tengo acá arriba es cualitativo en términos de este que es real, ¿no? Este sería un gráfico cuantitativo y por supuesto habría que dibujar un poquito mejor. El violeta debería estar más cerca del máximo, como está marcado acá, o sea, y toda esta zona correspondería, o sea, habría que correr todo esto un poquito más cerca del máximo, como está tomado en este ejemplo, ¿no? Recordemos que esto es cualitativo, ¿no? Eso es importante entenderlo. Pero bueno, lo más importante es entender cada pico que corresponde a una de las líneas del espectro. Fuera del ultravioleta tenemos, perdón, del rango visible del violeta tenemos el ultravioleta y también tenemos un montón de picos. ¿Quiénes estudiaron las líneas que están fuera del rango visible? Recordemos que Balmer había establecido una ecuación que era únicamente para el rango visible, y la ecuación de Balmer, ¿sí?, para el rango visible que habíamos establecido, Balmer, escribir, Balmer, en el año 1885 sacó una ecuación que estaba limitada al hidrógeno, ¿sí?, ecuación de Balmer, que estaba limitada al hidrógeno y en la zona visible. O sea, tenía estas dos limitaciones. Esta ecuación predecía las longitudes de onda en esa zona y solo para el hidrógeno. Esto es importantísimo. Y esta ecuación creo que la habíamos escrito y decía que la longitud de onda se podía predecir como una constante h, que no es la constante de Planck, no confundamos. Ahora vamos a dar el valor de la constante h sobre m cuadrado menos 2 al cuadrado, o 4, donde h valía 3, 6, 4, 5 por 10 a la menos 10 metros, perdón, menos 10 metros, y m es un número entero, ¿no?, un número z, que es mayor o igual a 3.
Esta ecuación, Wagner había dicho que había que tomarla con muchos resquemores porque era una ecuación muy limitada, ¿sí? Y que solamente estaba comprendida para el hidrógeno, para predecir las líneas espectrales del hidrógeno en la zona visible. Esta ecuación funcionaba perfectamente para esa zona. Luego sucedió algo que apareció en el año, apareció Rydberg en el año 1889, hacía 4 años después, y estableció una ecuación que servía para el hidrógeno también, perfectamente, y abarcaba todo el rango del espectro electromagnético. Recordemos que esto siempre a una temperatura dada, ¿no? Muy bien. Esta ecuación, que tenía esta forma, 1 sobre lambda es igual a una constante que hoy se conoce con el nombre de constante de Rydberg, Ritz a veces, que solamente servía para el hidrógeno, tenía esta forma, donde N1 y N2 eran dos números enteros, tal que N1 siempre es menor que N2. Ahora vamos a hablar un poquito de estos valores, y RH es la constante de Rydberg, que en primera instancia se determinó experimentalmente, y que vale 1,09, para achicarla un poco, tiene más valores, si quieren ponemos dos números más, 973 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Esto está medido en términos del sistema internacional, pero normalmente todo esto se utiliza, se lo pasa a nanómetros, donde hay que recordar que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Normalmente las longitudes de ondas para esta ecuación, cuando se trabaja empíricamente, se trabaja en nanómetros. Si uno mira los valores que teníamos en el espectro, acá lo tenemos en nanómetro. Acá teníamos las líneas, tenemos en 410, 434, 486, 656 nanómetros. Si uno mira los valores con los cuales se han tomado empíricamente sobre la curva de irradiancia total en términos de la longitud de onda, en nanómetros tenemos esos picos que corresponden a esos valores para el hidrógeno. ¿Sí? El tema es que esta ecuación también predice todas las líneas fuera del rango visible. Ahora la pregunta es, ¿quiénes hicieron estos estudios? Bueno, estos estudios de estas líneas fuera del rango visible los hicieron los siguientes descubridores, o podríamos decir científicos. Muy bien, acá tenemos la fórmula de Rydberg, y la que ya se conocía, bueno, en 1802, tenemos los valores que van tomando tanto N como, tanto N1 como N2. Fijémonos que para el rango visible, ¿no? El rango visible, si estamos en el rango visible, el N1 es fijo y los valores de N2, como N1 es menor que N2, N2 son números enteros que van a variar de 3 en adelante. Entonces uno puede determinar las líneas fijando el valor de N1 y variando de A1 el valor de N2. Por ejemplo, N2, si vale 3, si vale 4, vale 5, vale 6, podríamos sacar las 4 líneas del rango del hidrógeno. Si vale 7, ya esa línea, este valor ya no me está diciendo nada. Porque dentro del rango visible, en este caso, como tiene 4 líneas, solamente vamos a usar los 4 primeros números después
de la condición que tiene la relación entre N1 y N2. Quiere decir que si N1 vale 2 y empíricamente se obtienen 4 líneas visibles, quiere decir que voy a usar estos 4 números. Ahora, si tengo más líneas, voy a seguir usando tantos números enteros para predecir todas las líneas que tiene el espectro. Si yo cambio de elemento, deberíamos tener más líneas dentro del espectro. Pero como la ecuación de Rydberg para otros elementos no estaba totalmente definida y no funcionaba muy bien, quiere decir que si estamos en el caso del hidrógeno, estos son los únicos 4 números que tendríamos que usar. Por ejemplo, si uno toma el caso 3, que es el número más pequeño de N2, y se fija la ecuación y lo reemplaza en la ecuación, a medida que yo voy aumentando el valor de n, este término, al elevarse al cuadrado y encima hacer el cociente entre 1 y ese valor elevado al cuadrado, este número cada vez se va a ir achicando más. Quiere decir que este número, esta resta, se va a ir agrandando, dado que este número es fijo, porque esto es 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Esto sería siempre un cuarto, y todos estos valores cada vez le estoy restando cada vez menos a este un cuarto. Quiere decir que cuando yo reste un noveno, esta cuenta va a ser más grande que cuando reste un 16avo, que cuando reste un 25avo, cuando reste un 36avo. Quiere decir que para el N3 tendría una longitud de onda más grande que para un N4, un N24, un N25, un N26. Quiere decir que cuando fije el 3, este es el valor máximo de la longitud de onda que tengo que obtener. Esto es la que tendría que corresponder, cuando fije el 3, a la longitud de onda más larga dentro del espectro visible. La longitud de onda más larga es 656 aproximadamente, entre los errores experimentales y lo que predice la ecuación, y eso es lo que sucede. Les recomiendo que lo hagan, la cuenta no es nada difícil, se puede ver muy bien, donde esta ecuación funciona perfectamente y predice las 4 líneas. Quiere decir que este sería n para N23, este valor sería N24, N25 y N26. De esa manera podríamos predecir dentro del rango visible. No sé si queda claro, pero me gustaría que después cualquier cosa me manden la consulta. O sea que esta ecuación funciona perfectamente para los valores del rango visible, pero también funciona para otras regiones del espectro. Vamos a mirar un poquito las otras regiones para que puedan predecir líneas dentro de las otras regiones. Por ejemplo, en el año 1908, el señor Friedrich Paschen trabajó la zona infrarroja, o sea, pasó las longitudes de ondas por encima del rojo y se fue a la zona infrarroja, donde él mismo estableció su serie, la serie Paschen, y para eso hubo que fijar el N1, ya estoy dentro de la zona roja, de la zona infrarroja, ahí estoy con el N1 en valor 3, y por supuesto los valores 4, 5, 6, 7, habría que establecer esa zona, cuántas líneas hay. Bueno, eso sería una tarea interesante, creo que la tienen como tarea en la guía de problemas, donde tienen que buscar más o menos en esta zona cuántas líneas hay. Hay que tener cuidado porque después se hicieron más estudios pasando más líneas en la zona más lejana a la infrarroja, llegando casi a las microondas. Eso sucedió en el año 1908. Y la serie se la conoce, acá tenemos el nombre de la serie, se conoce con el nombre de serie Paschen. Recuerden que Wollaston había establecido la forma del espectro visible, pero la serie siempre lleva el nombre de Balmer porque fue el primero que estableció una ecuación, que no es esta, sino la que escribimos recién, que corresponde a la zona visible. Por otro lado, también se estudió la zona ultravioleta en el año 1916, donde el N para la zona
de las altas frecuencias y cortas longitudes de onda, ¿no? Con longitudes de onda muy cortas, el valor n es el valor más chiquito que se puede obtener, que sea este cociente da 1, y por supuesto los N2, N3, los N2 pueden valer 2, 3, 4, 5. En esa zona se encontraron muchas líneas. Ustedes ven, es una zona muy estudiada, eso lo estudió, ahora vamos a hablar. Fíjense la cantidad de picos que hay en esta zona, ya fuera de la región visible del violeta, sino en la zona ultravioleta. Acá está marcada con este color, habría que haberle seguido el color de arriba para que sea más coherente, pero bueno, esta es la zona ultravioleta y toda esta sería la zona infrarroja, a donde está la serie Balmer. Esta serie se llama serie Lyman, esta serie se llama serie Payen, acá estaría marcada más o menos el límite de la serie. Habría que buscar cuáles son los límites de la serie de cada uno, y eso se puede calcular con la fórmula de... Se puede calcular muy bien el límite que tiene cada serie. Por ejemplo, el límite que tiene cada serie es cuando la serie toma un valor, cuál es el máximo valor de la longitud de onda, ¿no? Bueno, eso sería interesante ver esos límites como problema, cómo lo pueden calcular con la fórmula que tienen. Hay que tomar límite en algún lado de esta fórmula y ver qué pasa con el cálculo. Piense que la longitud de onda más larga, donde se produce, y la longitud de onda más corta, donde se produce, a cuánto tienen que hacer tender N2 para que eso suceda. Eso se los dejo como tarea y están en una de las series de problemas que tienen para hacer. Muy bien. Esa serie la descubrió Theodor Lyman y trabajó toda la zona ultravioleta del hidrógeno, y hoy se la conoce como serie Lyman. Bueno, después aparecen dos series más, que es la Brackett, Found y Humphreys, que son las series que se fueron descubriendo en los años 1922, 1924 y 1950, que fue la última. Estas series, todas del espectro del hidrógeno, responden muy bien con la ecuación de la ecuación de Rydberg, y les pido que por favor traten de calcular un poquito cómo funcionan los límites de la serie. Recuerden que si N2 se hace infinitamente grande, fíjense, si a medida que yo voy aumentando los valores de N2, ¿sí?, voy obteniendo longitudes de ondas más cortas, ¿no? Porque estoy restándole a este valor fijo algo cada vez más chiquito. Y por lo tanto, si yo tengo un 3 acá, le estoy restando un determinado valor, le estaría restando un noveno si estoy en la serie del espectro visible, pero si tengo un 4, me voy desplazando con la serie. Si miramos un poquito el espectro, si para 3 estoy en 656, para 4 estaría en 486. O sea, me voy corriendo para el límite de las altas frecuencias. A medida que voy moviéndome con los valores de n, me voy con el límite inferior de la serie. Ese límite inferior de la serie, donde termina una, empieza el otro. Quiere decir que si estoy en la zona infrarroja, la primera, el límite inferior es cuando el N2 tiende a infinito en esta zona. ¿Sí? Quiere decir que ahí tendría el menor valor de la línea. ¿Sí? Y así sucesivamente con las otras líneas. Traten de pensarlo, a ver si lo pueden inferir y calcular los límites de cada serie. ¿Sí? Esa sería una de las tareas que le he dejado en los problemas. Muy bien. ¿Qué otra cosa es interesante? Muy bien. Otra cosa interesante es que esto, por supuesto, no terminó acá este estudio, pero nadie comprendía por qué esto funcionaba. Yo, por ejemplo, si ustedes
Si ustedes quieren, les puedo mostrar en este ejemplo que si uno toma esta constante de Rydberg, que es la constante de Rydberg en el hidrógeno, esta constante, posteriormente, cuando se introduce en la estructura atómica de la materia, o sea, en lo que se llama estructura, que es la próxima clase, lo que vamos a ver, atómica de la materia, esta constante RH se generaliza para todo Z, donde Z es el número atómico del elemento periódico. Conclusión, quiere decir que este R ya no va a ser un RH, sino que va a ser un R que va a depender del Z del elemento. Y ese R para el Z del elemento tiene una generalización que después vamos a ver de dónde deriva, que tiene la siguiente expresión. Es el RH dividido, esta sería la generalización, pero piensen que esta generalización es muy posterior, dado que la estructura atómica todavía no estaba desarrollado el concepto de cómo estaba constituido el átomo, pero sí se pudo establecer que ese RZ venía dado por el RH dividido 1 más, que lo vamos a ver después, la masa del electrón en reposo dividido, ¿sí?, la masa atómica, ¿sí?, sería la masa del elemento. O número, como se le conoce, como los químicos lo conocen, como eh, masa del núcleo del átomo o masa atómica del elemento, donde M sería la masa atómica del elemento y M es la masa del electrón en reposo. Pero me van a decir, claro, pero para hablar de la masa del electrón en reposo tendríamos que hablar, y de la masa atómica del elemento, ya deberíamos estar hablando de estructura atómica. Lógicamente, cuando se establece la estructura atómica, se puede generalizar el RH. El tema es que, por más que se haga esta corrección, también hubo que hacer una corrección en la fórmula de Rydberg, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, cuando esta fórmula derive de un cuerpo teórico, y por lo tanto, con esta corrección y el arreglo que se haga en la fórmula de acuerdo al cuerpo teórico de donde derive, uno diría, bueno, ya se puede predecir las líneas espectrales de todos los elementos. Bueno, eso increíblemente también es falso y no se puede predecir de esa manera, dado que los elementos parecieran que no cumplen y solamente se puede extender algunos isótopos del hidrógeno donde el Z, sea el número atómico del elemento, sea 1, o sea que tenga un solo electrón. Por lo tanto, pueden ser isótopos del hidrógeno o algo parecido. A veces los químicos los llaman hidrogenoides a estos elementos. Pero bueno, con esto ya cerraríamos la primera etapa de las líneas espectrales y nos deja la puerta abierta de que el próximo tema va a ser estudiar la estructura atómica de los elementos. Vamos a ver qué experiencias nos llevan al mundo atómico y de acuerdo a esas experiencias que nos lleven al mundo atómico, vamos a poder ver la estructura íntima de la materia y qué relación tiene esto con las líneas espectrales, donde se empiezan a
a tratar de encontrar todos estos resultados, pero ya de un cuerpo teórico que lo estableció el danés Niels Bohr. Así que bueno, con esto ya cerramos lo de las líneas espectrales y a ver qué pueden hacer en la serie de 5 o 6 problemas que le dejé para poder terminar el tema. Así que bueno, les dejo que pasen un lindo día y nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias.